Muy bien, en matemáticas para el diseño vamos a ver cómo podemos derivar las siguientes funciones. La derivada, la manera de expresarla es una D mayúscula, una Y prima, que es una Y con un diéresis arriba, que es la más común, o una tercera que es de dy en dx. Derivar las funciones siguientes. Vamos a empezar con la fórmula número 1, que me dice derivada de c con respecto a x es 0. La c aquí representa cualquier valor numérico, no es una constante. También hay que tomar en cuenta que en algunas ocasiones en álgebra se utilizan como constantes las primeras letras del alfabeto, que son la A, la B, la C y la D. Entonces, derivada de cualquier constante con respecto a x vale 0. Como ejemplos tenemos lo siguiente. Y igual a x. Poner y igual a x es lo mismo que función de x es igual, y igual a 3. O función de x es igual a 3. Lo mismo que si pusiéramos y es igual a función de x. Entonces, si ya tenemos claro eso, la función aquí es y igual a 3. Y', que es la derivada de esta función, que vale 3, es igual a 0. O bien, derivada de y con respecto a x es igual a la derivada de la constante, que es 3 con respecto a x, y me da 0. El siguiente ejemplo. Y igual a 500. Sigue siendo lo mismo. 500 es una constante. Entonces la y' va a ser, su derivada va a ser derivada de 500 con respecto a x es igual a 0. Por lo tanto, y' es igual a 0. Cuando ya se tiene práctica, este paso se elimina. Directamente decimos, si y es igual a 500 y esto es una constante, su derivada vale 0. Tercer ejemplo, y igual a 100.000. Su derivada y' es igual a derivada de 100.000 con respecto a x y me da igual a 0. Entonces, derivada de 100.000 pues y' va a ser igual a 0. Así tuviera yo una constante de 50 millones, la derivada de 50 millones va a ser igual a 0. Esa es la fórmula número 1. Fórmula número 2. Derivada de x con respecto a x es igual a 1. El ejemplo, yo les pondría y igual a x. Por lo tanto, y' va a ser derivada de x con respecto a x. La fórmula me dice que es igual a 1. Entonces, y' es igual a 1. La fórmula 4, la fórmula 3 me la brinqué, después les voy a decir por qué razón. La vamos a ocupar más adelante. La fórmula 4 es derivada de una constante por una función, en este caso b es una función, de c por b con respecto a x es igual, sacamos la constante a un lado y derivamos la función con respecto a x. Los siguientes ejemplos vamos a aplicar esta fórmula. Por ejemplo, y igual a 5x. La fórmula me dice que la constante yo la puedo apartar y me quedaría derivada de y o y' va a ser igual a 5 por la derivada de x con respecto a x. Y esto va a ser igual a 5 por derivada de x con respecto a x es igual a ¿qué? A 1. Yo le pongo 5 por 1 igual a 5. Entonces, la derivada de 5x, y' va a ser igual a 5. Aquí es lo mismo. Número 2, y igual a 30x. Y' va a ser igual a 30, lo hago a un lado y derivo de x con respecto a x. Y esto va a ser igual a 30 por dx en dx es igual a 1. Y me queda 30. Entonces, y' es igual a 30.
Y el tercer ejemplo, y igual a 700x. Entonces nos quedaría y' es igual a 700, que es la constante que dice la fórmula, por la derivada de x con respecto a x. Y esto me va a dar 700 por 1, me queda 700. Entonces su derivada, y' es igual a 700. Ya con la práctica, siempre ya entendemos que siempre la derivada de x va a ser 1, 1, 1. Entonces cuando a mí me den y igual a 5x, va a ser 5 por 1, 5, directo. 30x, y' va a ser igual a 30 por 1, 30. Y igual a 700x, y' va a ser igual a 700 por 1, que es la derivada de x con respecto a x, y va a ser 700. Me va a dar directo. Muy bien, continuando con las derivadas, vamos a ir a la fórmula 6a. La fórmula 6a nos dice derivada de x a la n con respecto a x es igual a n por x a la n menos 1. Como ejemplo, y igual a x cúbica. Aquí la n es la potencia a la que está elevada a la x y vale 3. Entonces, ¿cuál es la derivada de esto? Pues su dyn de x. Y', que es lo mismo que dyn de x, va a ser igual a la n, de acuerdo a la fórmula, al resultado, n que vale 3 por x a la 3 menos 1. Ya me queda 3x, 3 menos 1, x a la 2. Ese sería el resultado de la derivada de y igual a x cúbica. El segundo ejemplo, y igual a x a la 7. Aquí la n vale 7 y su derivada sería n, que es 7, por x a la n menos 1, que sería 7 menos 1, y me daría 7x a la 6. Siguiente ejemplo sería y igual a x a la 10. La potencia n vale 10, entonces su derivada va a ser 10 a la x a la n menos 1. ¿Cuánto vale la n? Aquí no se la puse adrede. ¿Cuánto vale la n? Vale 10 menos 1, ¿qué nos queda? 9, por eso nos queda 9 aquí. 10 menos 1 es 9. Ahora bien, dentro de esta fórmula vamos a poner la siguiente, que es una aplicación de lo mismo que estamos viendo. Dice y igual a 5x cúbica. Cuando tengamos un ejemplo como este, esta constante la hacemos a un lado y su derivada va a ser igual a 5 y luego multiplicamos por la derivada de x cúbica, que es de acuerdo a esta fórmula. Entonces va a ser 5 que multiplica ¿qué? A 3x a la 3 menos 1, que sería la derivada de esto, 3x a la 3 menos 1. Y me va a dar 5 por 3, 15. X a la 3 menos 1, x a la 2. El siguiente ejemplo para reafirmar esto. Y igual a 2x a la quinta. El 12 lo ponemos aquí a un lado y derivamos x a la quinta, que sería 5, de acuerdo a esta fórmula, 5x a la 5 menos 1. 12 por 5 nos da 60x a la cuarta. Ahora bien, aquí ya podemos introducir la fórmula número 3, que era la derivada con respecto a x de una suma de funciones. Y eso es la derivada de b, la derivada de u, más la derivada de w. Como ejemplo, si yo tengo y igual a 3x a la 7 más 15x cúbica menos 4, entonces imaginémonos, nada más por comparación, b vale 3x a la 7
Q vale 5x cúbica y W vale menos 4. Entonces, el resultado, ¿qué dice? Derivar cada una de ellas. ¿Y cómo voy a derivar yo todo esto? Pues simplemente por cada una, por partes, así como derivamos esta y esta. Entonces, la y' aquí se los voy a poner en partes. La y' va a ser la derivada de 3x a la 7 con respecto a x, más la derivada de 15x cúbica con respecto a x, menos la derivada de 4 con respecto a x. Ahora bien, ¿cómo derivamos 3x a la séptima? ¿Cómo derivamos esto? El 3 lo ponemos a un lado y luego el 7, que es la potencia, como aquí, lo bajamos y me queda 3 que multiplica a 7 por x a la 7 menos 1. Esa es la derivada de esto. Ahora, más lo mismo aquí con el 15. El 15 lo ponemos aquí a un lado. Y que multiplica ¿qué? La potencia es 3. 3x a la 3 menos 1. Menos la derivada de 4, ¿cuánto es? Vale 0 porque sabemos que la derivada de una constante con respecto a x es igual a 0. Esa es la fórmula número 1. Entonces, ¿qué nos va a quedar? Y' o su derivada va a ser igual 3 por 7, 21. X a la ¿qué? 7 menos 1, x a la 6. Más 15 por 3, 45, x a la 3 menos 1, x a la 2. Y el 0 lo eliminamos porque no tiene ningún valor. El siguiente ejemplo. Y igual a 4x quinta menos 7x cuarta más 5x cuadrada más 20. No importa que yo ponga aquí 30, 40, 50 funciones. Esto sería nomás, esta fórmula sería nomás cuestión de irle agregando. No importa. Se va a resolver igual que el anterior. Fíjense bien. Y', la derivada de esto va a ser igual a la derivada de 4x quinta con respecto a x, menos la derivada de 7x a la cuarta con respecto a x, más la derivada de 5x cuadrada con respecto a x, más la derivada de 20 con respecto a x. Ahora bien, ¿qué nos va a quedar? Y' es igual, derivamos igual que acá. El 4 lo ponemos a un lado, que multiplica. ¿Cuál es la derivada de x a la quinta? Como hicimos aquí. La n vale 5, 5x a la n menos 1. Sería 5 por x a la 5 menos 1. Luego menos el 7 lo ponemos a un lado, paréntesis, que multiplica a 4, que es la potencia, a la n, por x a la n menos 1, a la 4 menos 1. Y lo mismo hacemos con este. Más 5, la derivada de x cuadrada sería 2, que es la potencia, por x a la 2 menos 1. Más, ¿cuál es la derivada de 20? Que es una constante. Más 0. Y esto me va a dar 4 por 5, 20, x a la cuarta, 5 menos 1, 4. Menos 7 por 4, 28. X a la 4 menos 1, x a la 3. Más 5 por 2, 10. X a la 2 menos 1, x a la 1. Y recuerden que la potencia 1 no se pone porque es obvio que se encuentra ahí. Muy bien. Muy bien, vamos a irnos a la fórmula número 6. La fórmula número 6 dice derivada de una función b elevada a la n con respecto a x es igual a n por la función elevada a la n menos 1 por la derivada de la función con respecto a x. Por lo que es lo mismo, n b a la n menos 1 por b', que es la derivada de esta función. Este es algo, uno dice, bueno, se parece mucho a la fórmula 6a. ¿Y por qué se ve primero
aparentemente esto y después la 6a, no. Por eso yo quise ver primero la 6a, para que no se confundieran. Les voy a poner el siguiente ejemplo. Y igual a esto, 4x quinta menos 3x cúbica más 2x al cuadrado, todo elevado a la potencia 5. Aquí la pregunta, ¿qué es b? Si ustedes observan, nada más comparen esto con la fórmula, entonces diríamos que b es 4x quinta menos 3x cúbica más 2x cuadrada, eso es b. Y la potencia n es 5. Pero ahora, ¿qué es su derivada, la b'? O db en dx, la que aparece aquí es lo mismo. Eso significa que tenemos que derivar primero esta función. ¿Y qué va a hacer? Lo mismo que en los ejemplos anteriores, como acá. En aquel lado no borré de la mitad del pizarrón para abajo. Va a ser b' es igual aquí a la derivada de ¿qué? De 4x quinta con respecto a x, menos derivada de 3x cúbica con respecto a x, más derivada de 2x cuadrada con respecto a x. Ahora bien, ya para no poner db en dx, vamos a poner b'. ¿Cuál es la derivada de 4x quinta con respecto a x? El 4 lo hacemos a un lado y derivamos x quinta, que sería 5 por x a la 5 menos 1, menos el 3 lo hacemos a un lado y bajamos la potencia, 3 a la x a la 3 menos 1, más el 2 lo hacemos a un lado y la potencia es 2 por x a la 2 menos 1. Entonces finalmente me queda que la derivada de esta función que está aquí es igual 4 por 5, 20x a la cuarta, 5 menos 1, 4, menos 3 por 3, 9, x a la 3 menos 1 me queda x a la 2, más 2 por 2, 4x a la 1. Entonces, el resultado vendría siendo el siguiente. La derivada de esta función va a ser igual, según lo que dice aquí, a n. ¿Cuánto vale n? N vale 5. 5, que es n, b, que es esto, a la n menos 1, a la 5 menos 1, por su derivada, la derivada de b con respecto a x, que es esta que está aquí. 20x cuarta menos 9x cuadrada más 4x, que la resolvimos acá abajo. Entonces me va a quedar finalmente así, y' igual a 5, esto me queda igual, elevado a la 5 menos 1 elevado a la 4, por esta parte que está aquí, que es 20x cuarta menos 9x cuadrada más 4x, que viene siendo b'. Si ustedes observan cómo me queda aquí, aquí se está cumpliendo perfectamente la fórmula. 5 es la n. Esto es b. Ahí está. nb, que es el 4, n menos 1. Ahí está. Por, ¿qué viene siendo esto? db en dx, o lo que es lo mismo, b'. Muy bien, el siguiente ejemplo. Tenemos este ejemplo. Aquí lo ven ustedes. Está esta suma de funciones elevado a la potencia 7. Entonces, aquí nomás este paréntesis no debería. Ponemos lo siguiente. Identifico b. ¿Cuál es b? Es todo esto. Porque el 7 viene siendo, la potencia viene siendo la n de la que habla la fórmula. Entonces, si ya tengo yo que es b, entonces voy a sacar la derivada de b. Sí, ahorita me olvido de la potencia, que es lo mismo que db en dx o b'. Entonces, ¿qué va a hacer? Va a ser la derivada
de 10x a la 7 con respecto a x, más la derivada de 8x a la quinta con respecto a x, más la derivada de 3x cúbica con respecto a x, menos la derivada de 2x cuadrada con respecto a x, más la derivada de 50 con respecto a x. Ahora bien, ¿cómo derivamos esto? Derivada de 10x a la séptima. El 10 lo hacemos a un lado y multiplicamos por la potencia 7 pasa para abajo. Me queda 7x a la 7 menos 1. A la 7 menos 1 más el 8 lo hacemos a un lado y me queda 5, la potencia 5, x a la 5 menos 1, más el 3 lo hacemos a un lado y multiplicamos por la potencia baja para acá que es 3 por x a la 3 menos 1, menos el 2 lo hacemos para acá y la potencia 2 baja aquí, me queda 2 por x a la 2 menos 1 más la derivada de una constante siempre vale 0. Multiplico y me va a quedar 10 por 7, 70, x a la 7 menos 1, x a la 6, más 8 por 5, 40, x a la 5 menos 1, x a la 4, más 3 por 3, 9, x a la 3 menos 1, x a la 2, menos 2 por 2, 4, x a la 2 menos 1 me queda x a la 1. Entonces, la derivada de esta función que tenemos acá arriba de b a la n va a ser igual. Y' va a ser igual de acuerdo a lo que me está diciendo el formulario. La derivada de esto, ¿qué es? N. Aquí está n. Por b, aquí está b. Pero luego dice a la n menos 1. A la 7 menos 1 por b'. Aquí tenemos b'. No lo puse aquí porque no me iba a caber, pero ya está identificado b' y ahorita la vamos a poner abajo para ver si se cumple o no se cumple la fórmula. Entonces me va a quedar y' es igual a 7, que es la n, por b, que es todo esto, elevado aquí a la 7 menos 1, x a la 6, por b', que son 70x a la 6, más 40x cuarta, más 9x cuadrada, menos 4x. Si ustedes observan, aquí están todos los elementos de la fórmula. Es n, b a la n menos 1 por db de x o b'. Y ahí termina el ejercicio.